Estamos a punto de desplegar la historia de Frankenstein, un hombre de ciencia que buscó crear a un hombre a su imagen, sin medir las consecuencias ante Dios. Es uno de los relatos más extraños jamás contados. Trata de los grandes misterios de la creación, la vida y la muerte. Creo que les emocionará, puede que los choque, incluso los horrorice. Si alguno de ustedes no desea someter a sus nervios a tal tensión, ahora es oportunidad de... Bueno, ya les he advertido. En 1818, Mary Shelley escribe Frankenstein, o el moderno Prometeo. Prometeo, para quienes no recuerdan la clase de mitología, era el titán que le robó el fuego a los dioses para dárselo a la humanidad, un héroe castigado por desafiar la autoridad divina. Shelley convirtió este mito en una historia sobre ciencia, ambición y culpa, el hombre que juega a ser Dios y las consecuencias que eso trae. Frankenstein no solo es un monstruo, es la pregunta de ¿qué pasa cuando alguien crea vida y luego se niega a asumir que lo ha hecho? Mary Shelley escribió su novela a los 18 años, durante un verano tormentoso en Suiza, junto a Percy Shelley y Lord Byron. Una tormenta, la obsesión por la ciencia y las historias de fantasmas llevaron que surgiera Frankenstein. En los Alpes bávaros, el joven científico Henry Frankenstein y su ayudante jorobado Fritz roban cadáveres de un cementerio para utilizarlos en sus experimentos. Frankenstein construye un laboratorio en una torre abandonada y utiliza electricidad durante una tormenta para dar vida a una criatura construida con partes de cadáveres. Descubren que el cerebro que utilizaron para la creación de la criatura es de un criminal, por un error de Fritz, lo cual prefigura los impulsos violentos de la criatura. It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! In the name of God! Now I know what it feels like to be God! Este monstruo, al despertarse, muestra fuerza sobrehumana, pero también incomprensión y temor. No entiende el fuego ni las reacciones humanas. Fritz provoca a la criatura en su prisión en la torre. La criatura lo estrangula y escapa al exterior. En su huida, la criatura se encuentra con una niña junto a un lago. Juegan con flores en el agua, pero la criatura arroja a la niña al lago, provocando su muerte. Esto desencadena la ira del pueblo. Frankenstein encabeza la búsqueda, pero se enfrenta a la realidad de su creación fuera de control. En una persecución final, la criatura arrastra a Frankenstein hasta un viejo molino de viento. Frankenstein sobrevive a la caída, pero la criatura queda atrapada en el molino que luego es incendiado por los aldeanos. Seguramente de aquí salió la imagen de la turba enfadada que todos conocemos. La película cierra con Frankenstein recuperándose, preparándose para casarse con Elizabeth mientras el molino arde. La criatura desaparece entre las llamas, dejando incertidumbre sobre su destino. En la historia original, Victor Frankenstein es un joven obsesionado con vencer la muerte, con los secretos de la electricidad y la reanimación. La idea central: la ciencia puede crear vida, pero jugar a ser Dios puede traer consecuencias. En 1931, Frankenstein saltó de las páginas al cine y cambió para siempre la forma en la que imaginamos a los monstruos. La película de James Whale, producida por Universal, fue una revolución. Truenos, laboratorios, tumbas, electricidad y por primera vez esa cara cuadrada con tornillos en el cuello. Lo curioso es que esta versión se aleja bastante del libro original. El doctor ni siquiera se llama Victor, ahora se llama Henry Frankenstein. Victor pasa a ser su amigo que quería crucetearle con su prometida, pero nos adentraremos en eso más adelante. Pero más allá de los nombres, esta película le dio al monstruo algo que el libro apenas insinuaba: una presencia física brutal y una mirada trágica. Porque sí, es aterrador, pero también te da pena. Es como un niño perdido en un mundo que lo odia por existir. Inocencia mezclada con horror. Boris Karloff logra algo increíble sin decir una sola palabra. Con solo la expresión, con el cuerpo, con la torpeza. Es un monstruo que no nació malo, lo hicieron así. Pero el verdadero villano termina siendo su creador. Porque el Dr. Frankenstein no solo quiere crear vida, quiere controlarla, dominarla. Al final la historia se convierte en una especie de castigo. El hombre que quiso ser Dios termina huyendo de su propia creación. Por eso la película no solo inventó un ícono del terror, sino también una pregunta que el cine lleva 100 años repitiendo: ¿quién es el verdadero monstruo? ¿La criatura o el creador? Un barco danés atrapado en el Ártico encuentra a Victor Frankenstein herido.
Una criatura enorme ataca. Víctor acepta ser su creador y empieza a relatar los hechos que lo llevaron hasta ahí. Todo comienza con la infancia y las motivaciones de Víctor. Víctor crece con un padre autoritario y obsesionado por la disciplina. Además, pierde a su madre al nacer su hermano William. Es importante decir que a pesar de ser un doctor, el padre de Víctor fue quien dejó morir a su madre. La muerte de su madre lo traumatiza y lo impulsa a estudiar medicina y desafiar la muerte de una forma obsesiva, casi compitiendo con su padre. Poco tiempo después, su padre muere. Víctor crece y es expulsado del Royal College of Surgeons tras reanimar un cadáver. El financista Henrik Harlander le ofrece recursos y un laboratorio. Pronto descubriremos que las intenciones de Harlander eran otras. Elizabeth Harlander está comprometida con William, pero Víctor desarrolla sentimientos por ella, creando este horrible triángulo amoroso. Contraste entre la humanidad de Elizabeth y la obsesión de Víctor. Es interesante porque Mary Shelley describió a Elizabeth como una persona inquieta como un insecto. Y en la película Elizabeth es una científica entomóloga, es decir, los que estudian los insectos. Víctor descubre que los planes de Harlander eran crear a esta criatura para que Víctor pudiera pasar el cerebro de Harlander a esta nueva creación. Esto es porque Harlander estaba enfermo. Tras descubrir los planes de Harlander, Víctor se niega rotundamente y después de una lucha por sobrevivir, Harlander muere. Sí, es verdad que fue accidental, pero este fue el principio del fin para Víctor. Inmediatamente, Víctor crea al monstruo. Al comienzo parece que él fracasó, pero en realidad el experimento fue un éxito. Y no, en esta película Víctor no grita su icónica frase de "está vivo". En todo caso, el monstruo no es heroico. Es consecuencia del orgullo y necesidad. Este monstruo nace sensible, sin socialización, una página en blanco. Víctor deshumaniza completamente a la criatura, causándole traumas importantes. Un tiempo después llegan William con Elizabeth, ya que no sabían nada ni de Harlander ni de Frankenstein. En ese momento pasó lo peor que podía suceder, y es que Elizabeth descubre a la criatura. Ella conecta con el monstruo de una forma casi inexplicable, pero al mismo tiempo empujado por algo bastante simple, que es mostrarle humanidad. Elizabeth confronta a Víctor. Frankenstein no puede vivir con lo que hizo y al mismo tiempo empieza a sentir celos de la criatura por su conexión con Elizabeth. Y ahí es cuando Víctor decide destruir el castillo con la criatura encadenada dentro. El monstruo se refugia en un bosque, aprende lenguaje y emociones, observando a una familia humilde y a un anciano ciego. Se da cuenta de que no es malvado por naturaleza, su conducta depende del entorno. Eventualmente estos cazadores que perseguían a la criatura se van a cazar lobos en el invierno, dejando al anciano ciego solo. Ahí es cuando el monstruo conoce la parte amable del mundo. De hecho, él lo dice: por un breve momento pude sentir felicidad. Desesperado por respuestas y habiendo dominado el lenguaje, el monstruo decide visitar la torre de Frankenstein, su lugar de nacimiento. Él se da cuenta de lo que es, y en ese momento empieza la verdadera tragedia para el monstruo. Cuando regresa se da cuenta de que los lobos estaban atacando la casa del anciano, pero él llegó demasiado tarde. No pudo salvar a su amigo. Y no solo eso, sino que la familia del anciano culpa al monstruo de su muerte. La criatura descubre que es casi inmortal, y el dolor de su soledad lo impulsa hacia la venganza. El monstruo aparece y pide a Víctor una compañera. Víctor se niega. Durante la boda de William y Elizabeth, la novia da su vida por el monstruo. Evidentemente, Víctor culpa a la bestia de lo que sucedió. En ese momento, algo se rompió.
La criatura le pide a Víctor que lo case y lo mate. Si es que no logra matarlo, la criatura volverá a atormentar a Víctor. Víctor intenta destruir a la criatura con dinamita, pero el monstruo resiste. Parece que nada lo puede dañar. La persecución se convierte en una espiral de violencia. Ahí es cuando regresamos al Ártico, en el cierre de la película. Víctor muere tras reconocer su culpa. El monstruo perdona y contempla el amanecer, reconciliándose con la tragedia de su existencia. No olvides suscribirte y activar la campanita para futuras comparaciones y análisis de películas. El cambio más importante que podemos ver es el nombre, Víctor y Henry. El efecto que tuvo en la percepción de estos personajes es muy simple, y es que cambiaron el nombre de Víctor a Henry para hacerlo un poquito más amigable. Ahora, se crea esta confusión de que Frankenstein es el monstruo a raíz de que en la película nunca le dan un nombre a la criatura. Y en el caso de los créditos iniciales de la película original, no se muestra quién la interpreta, para crear un efecto mucho más dramático y de alguna forma realista. El Víctor moderno es ambiguo, es inteligente, pero al mismo tiempo es muy culpable. El Henry clásico oscila un poquito más en esta obsesión romántica por la ciencia y la creación. En 1931 la criatura era primitiva, inocente, instintiva y torpe, como un bebé o como un animal. En 2025 es sensible, es consciente, es filosófico, entiende su existencia y el rechazo. En ambos casos tiene regeneración y superfuerza. Está creado a partir de varios cuerpos humanos, pero la electricidad es su energía vital. Esta película que crea Del Toro tiene bastantes toques steampunk, aunque yo diría que la versión más steampunk del personaje del monstruo de Frankenstein es la que aparece en Van Helsing. Aquí se puede ver la electricidad a través del cuerpo de la criatura, pues sus principales debilidades son más que nada mentales. Es esta vulnerabilidad inicial al rechazo social, los traumas, manipulación del creador y sobre todo el miedo al fuego. Lo interesante de Frankenstein es que no se trata solamente de terror. En el fondo es una historia sobre la obsesión humana de controlar lo incontrolable. Víctor Frankenstein, o Henry según la versión, no busca crear vida por curiosidad o por amor a la ciencia, sino por poder. Quiere demostrar que puede superar a Dios, a la naturaleza y hasta la muerte misma. Ahí es donde nace el verdadero horror, no en la criatura, sino en la arrogancia del creador. Porque al final, lo que nos asusta no es un monstruo hecho de cadáveres, sino ver reflejado en él nuestro propio deseo de dominarlo todo. Y aquí es donde entra la parte filosófica. Descartes decía, pienso, luego existo. Y en ese sentido, el monstruo empieza a existir cuando toma conciencia de sí mismo. Antes de eso, actúa por instinto, como un niño que no entiende el bien ni el mal, solo reacciona al miedo y al rechazo. Pero cuando comprende lo que es, cuando sabe que fue creado, abandonado y odiado por la humanidad, ahí es donde comienza su verdadero sufrimiento. Ahí deja de ser solo una criatura y se convierte en alguien capaz de sentir el peso de existir. Eso los acerca a lo que Nietzsche llamaría una tragedia existencial. Dios ha muerto y el hombre se queda solo con su creación. Un mundo sin sentido donde cada uno debe cargar con las consecuencias de lo que hace. Y si lo piensas bien, la película también toca esa idea de Mini Espías 2. Sí, Mini Espías 2. Cuando el Dr. Romero dice: ¿ustedes creen que Dios se queda en el cielo porque Él también le teme a sus creaciones aquí en la tierra? Esa frase, aunque venga de una película infantil, encapsula perfecto el dilema de Frankenstein. El ser humano quiere ser Dios hasta que ve lo que ha creado, y entonces se asusta. Por eso la criatura no es el villano, es el resultado de un error, de una ambición mal dirigida. Y quizá por eso nos duele tanto verlo sufrir, porque en el fondo nos duele ver lo que somos capaces de hacer cuando dejamos de tener límites. El monstruo de Frankenstein no solamente es una figura trágica, también es un símbolo físico de la humanidad descompuesta. Es literalmente una criatura hecha del pasado, de esta suma de errores, de cuerpos sin historia, de vidas que ya no existen. Este poder eléctrico es como el fuego de Prometeo, la chispa divina robada por el hombre. En el contexto en el que Mary Shelley escribió la obra, ese fenómeno sería la electricidad. Pero hoy en día existe algo muy parecido, y es la inteligencia artificial. ¿Qué pasaría si un día alguna inteligencia artificial nos hace saber que tiene sentimientos? El primer instinto que tenemos como seres humanos sería aislarlo, estudiarlo. Y ahí es donde se dibuja esa línea bastante fina entre qué es humano y que solamente tiene características humanas. Otro tema muy importante que toca la película son las heridas bélicas. No se queda únicamente en los resultados de la guerra de forma literal, sino cómo nos desensibiliza y nos quita la humanidad. En Frankenstein de 2025, Guillermo del Toro lo reinterpreta como algo más profundo. No solo es un cuerpo revivido, sino un ser que no puede
puede morir. Tiene regeneración, fuerza sobrehumana y esta sensibilidad que lo hace aún más trágico, como si fuera una batería de vida eterna, pero condenada a estar encendida para siempre. Y ahí es donde entra la paradoja, la inmortalidad, que muchos consideran un don, pero que aquí es una maldición. Vivir para siempre sabiendo que nadie te acompañará, que nadie te va a entender, que tu creador te repudia. En algunas versiones, como la de Van Helsing, Frankenstein es literalmente eso, una máquina divina, una batería que mantiene vivo a Drácula. Y esa estética steampunk, los rayos, los cables, los tubos, nos recuerda que la ciencia sin alma puede ser más monstruosa que cualquier cadáver cocido. Cada interpretación lo pintó diferente, pero todas comparten una misma verdad. Frankenstein no es una historia de horror sobrenatural, sino de horror humano. El horror de crear algo y no poder amarlo. Lo que más me gusta de analizar a Frankenstein es cómo cambia su imagen según pasa el tiempo. ¿Se han preguntado por qué Frankenstein es verde cuando en la película lo vemos en blanco y negro? Principalmente se tomó esta pigmentación del personaje, que no estaba en la novela, por los pósters. Los pósters de la película sí estaban a color y siempre se dibujó al monstruo verde. Desde ese entonces fue algo icónico que se quedó en el imaginario colectivo. El monstruo de Boris Karloff es el clásico. Cara cuadrada, los tornillos, el traje oscuro, andar muy torpe, y ese diseño pues no viene del libro, fue invención del cine, totalmente. Pero se volvió el estándar de cómo imaginamos a la criatura. Luego está The Curse of Frankenstein de Hammer Films con Christopher Lee, el mismísimo Conde Dooku, Saruman, Drácula y el papá de Willy Wonka. Es más grotesco, es como un zombie, es más violento, es mucho menos trágico. La versión de De Niro en los 90, donde por primera vez el monstruo habla y expresa toda su rabia, su tristeza, su dolor existencial. Y a nivel de trama esa película se asemeja muchísimo más a esta, ya que es bastante más fiel a la novela. Después vinieron relecturas curiosas, como en Van Helsing o en Hotel Transilvania, que lo vuelve un personaje torpe y amable, más que un símbolo de amenaza. Y finalmente Guillermo del Toro trae al monstruo más humano de todos, uno que lee, que siente y que sufre como un ser humano. Además, visualmente Del Toro tiene este estilo inconfundible, ¿verdad? Texturas húmedas, sombras que respiran, criaturas que parecen esculturas vivas. Cada plano tiene algo de gótico y algo de poesía. Es una mezcla entre el miedo y la belleza, y eso encaja perfecto con Frankenstein. También es importante decir cómo Del Toro utiliza los colores en esta película. Se puede ver muy claro el rojo en la mamá, que de una forma muy literal, a través de la sangre, se mantiene viva a través de Víctor, que es el único personaje de la película que continúa utilizando este color. De cierta forma se puede interpretar como la sangre que tiene él en las manos. El azul utilizado por Harlander y por su padre, y curiosamente Elizabeth es el único personaje que viste tanto el rojo como el verde dentro de la película. Evidentemente el rojo siendo una referencia a la madre de Víctor y el verde siendo referencia al color clásico de Frankenstein. Elizabeth es lo que está en medio de estos dos polos opuestos. Mia Goth no solamente interpreta a Elizabeth en la película, sino que también interpreta a la madre de Víctor. Que la mujer de la que se enamora Víctor y la que lo engendró compartan un rostro no es accidente, es espejo y acusación. Ella encarna a la vez consuelo y el lugar donde Víctor fija su culpa y su deseo. Y sí, voy a decirlo, esto no termina aquí, porque el próximo año llega The Bride, donde el monstruo va a ser interpretado por Christian Bale. Es cierto que este look con tatuajes a todos nos hace acuerdo al Joker de Jared Leto, pero ahí compararemos a la novia de Frankenstein con su versión original de 1935. Así es que si te gusta este tipo de análisis, suscríbete a la Maticueva para no perderte ese video. Víctor Frankenstein, complejo de redentor, surge del trauma de la muerte materna y su forma de amor es la resurrección. Megalomanía moral, cree que entender la vida le da derecho a controlarla. Negación afectiva, ama a sus ideas más que a las personas. Elizabeth Harlander, el alma entre dos mundos. En la novela solamente era la prometida perfecta. Elizabeth representa lo que Víctor y el monstruo perdieron, la capacidad de sentir sin la necesidad de entender. Es la humanidad pura entre dos extremos, el científico, la criatura, y su muerte no es casualidad. Es el colapso del equilibrio entre la razón y la emoción. Idealismo afectivo. Ve humanidad donde ya no queda. Negación del instinto de supervivencia. Ama como quien apaga un incendio con las manos. Empatía codependiente. Muere siendo la única realmente viva. El monstruo, el hijo rechazado. En la historia original, la criatura Shelley aprendía a leer, reflexionar, sufrir y amar. Del Toro retoma eso. Jacob Elordi lo interpreta como un alma desnuda. Un ser que entiende la belleza antes que el lenguaje. Al principio es puro instinto, luego pura tristeza. Es el único personaje
realmente humano aunque no lo parezca. Todo lo que busca es amor, todo lo que recibe es rechazo. Cuando la soledad se vuelve eterna, la bondad también se pudre. Síndrome del espejo roto. No sabe quién es hasta que el mundo le dice que es un monstruo. Soledad crónica consciente. Cada intento de conectar termina confirmando su condena. Autodestrucción emocional. No quiere matar, quiere que lo dejen morir. Del Toro no presenta una criatura o un monstruo, presenta una cadena de traumas heredados. Cada uno de estos personajes representa una parte del alma humana. El creador que niega, la musa que siente y la criatura que paga. Y cuando estas tres piezas se rompen, lo que queda no es un horror, solo un espejo. Y ahora en esta comparación final conectamos todas las ideas. La película clásica versus la versión moderna. En cuanto a personajes, gana la del 2025. La película profundiza en motivaciones, traumas y relaciones. Es decir, Víctor, Elizabeth, el financista Harlander, la criatura. Los personajes están escritos con ambigüedad moral, pero este arco emocional muy claro. No son arquetipos planos, sino que se sienten, se equivocan y luego pagan las consecuencias. La historia es un empate. ¿Por qué? La de 1931 domina como una síntesis muy poderosa. Economía narrativa, escenas icónicas, este enfoque mítico que cristalizó el mito en la criatura. Pero 2025 gana en amplitud temática, porque añade subtextos muy contemporáneos como la bioética, la financiación de la ciencia, el trauma familiar, y además reconstruye la narrativa para hacerla relevante hoy en día. Veredicto, depende de lo que busques. Tradición y símbolo gana 1931. Complejidad y relevancia moderna gana 2025. Entonces, punto para ambas. Estética, y aquí tenemos otro empate, yo sé. Gana 1931 por iconografía, pero 2025 para riqueza visual, es decir, es una película de Guillermo del Toro, no podía ser de otra forma. La estética gótica, sombras, composición y una iconografía que se volvió leyenda. Es inmediatez, es economía visual. No olvidemos que de ahí sale la imagen de Frankenstein que todos tenemos en la mente, y eso le tiene que sumar un punto. Pero la del 2025 muestra una estética monumental, texturas, diseño de producción muy detallado y paleta moderna. Es mucho más épica. Si quieres lo icónico, 1931. Si quieres espectáculo y diseño, 2025. Y en cuanto a terror, gana 1931 por su atmósfera. Sé que hoy en día tal vez no pegue tanto esa película, pero en su momento, e incluso cuando yo la vi cuando tenía 10 años, te asusta muchísimo por su atmósfera, por su misterio, por su música, aunque es verdad que la del 2025 nos asusta por esta confrontación emocional tan fuerte, su violencia gráfica, la culpa y la idea de que esto podría pasar hoy en día. Es un terror distinto, más directo, más moral. Pero es cierto que a nivel de película, a nivel de cine en general, lo que sea más digerible hoy en día y sobre todo más disfrutable, gana Frankenstein de 2025. Con casi nada de diferencia, pero evidentemente hoy en día es una película superior. La historia que cuenta es mucho más fiel al libro y no gana por eso, sino gana porque como historia y no como película de terror es más profunda y tiene más matices. Y así, casi 100 años después, Frankenstein sigue caminando entre nosotros. A veces lo vemos en un laboratorio, otras en una pantalla o incluso en el espejo, porque al final todos tenemos un poco del monstruo y un poco del creador. Así que no, el mito no ha muerto, solo ha cambiado de rostro. Si te gustó este análisis, también mira mi video del hombre lobo, que de alguna forma también trata sobre el monstruo que llevamos dentro. Ya sabes, suscríbete a La Maticueva, donde el terror, el cine y los mitos no descansan. Y como siempre, nos veremos en la próxima tormenta.